Muchas gracias, presidente. Bueno, saludo a los ministros de la Corte Electoral. Felicito por los 100 años. Y es muy poco lo que queda por agregar. Simplemente yo quería, como todos los partidos tienen en este homenaje un espacio, tampoco voy a usar todos los minutos que tengo, pero quería simplemente participar en él. En mi acercamiento, digamos, a la historia de la Corte Electoral como docente de Derecho Constitucional fue con aquel famoso libro de Gros Espiel en la década del 60, cuando ese libro le permite al luego profesor Gros recibirse de profesor, y es un clásico en el derecho constitucional y en el derecho electoral uruguayo, diría yo. Y bueno, así hemos recibido una cantidad de bibliografía. Lo último que leímos en el caso personal fue el libro tan valioso del doctor José Garticho Drena sobre los 100 años de la democracia en Uruguay. Y la Corte Electoral es un organismo, un sistema orgánico de gobierno muy particular, porque se ha discutido mucho su naturaleza jurídica. Eso lo hace distinto. Está integrada por el doctor Corseñac y el profesor Corseñac padre. Sostiene que es un poder del Estado, que existe la función electoral como una función autónoma de la función administrativa, jurisdiccional y legislativa que conocimos tradicionalmente. Eso lo hace ser un sistema orgánico muy particular cuando se discute su naturaleza jurídica al extremo de llegar a ser considerado en el ámbito de la cátedra, por lo menos de la libertad de cátedra, una especie de poder del Estado. Y eso creo que lo ha conseguido la Corte Electoral uruguaya. En el derecho comparado no se sostiene que el sistema electoral de cada país pudiera constituir un poder. Sin embargo, por la gran cantidad de competencias que tiene la Corte en nuestro derecho, se ha discutido si realmente no llega a ser un poder. Ha participado en enorme cantidad de elecciones nacionales, departamentales, municipales, en elecciones de instituciones de enseñanza, de organismos públicos, incluso de empresas privadas como el CONAPROLE, que es un caso curioso. Y eso es por la credibilidad y nunca discutida. Nunca se puso en duda la palabra de la Corte Electoral. Y eso es muy difícil. Yo creo que es un caso único en el mundo de que un sistema electoral no sea cuestionado, porque estamos acostumbrados a que los sistemas electorales siempre son cuestionados cuando el que pierde no le gusta el resultado, y muchas veces en su cuestionamiento el que pierde tiene razón. Pero eso no sucede en el Uruguay. Y eso es por la particular composición de la Corte, por la historia de la Corte, que acá ha sido ampliamente difundida, resaltada, reconocida. Ha participado en 23 plebiscitos, lo que da por tierra aquello que el uruguayo es conservador, porque por lo menos en materia constitucional hemos intentado reformar la Constitución 23 veces y algunas los hemos logrado, muchas menos de esas 23, pero también en 4 referéndums. Y ahora, cuando vaya finalizando, que ya estoy en eso, voy a hacer alguna consideración con respecto a esa actividad. Pero me refiero que nosotros los uruguayos tenemos que estar muy orgullosos, como todos los partidos lo han manifestado, del trabajo de la Corte Electoral. Incluso en la primera constitución reformada, o sea, cuando el Uruguay se transforma o empieza a recorrer el camino a un Estado de Derecho, que fue en la Constitución del 17, porque la Constitución del 30, claramente, el Uruguay no fue un Estado de Derecho, intentaba hacer algo que se concretó a partir de ahí. El sistema democrático uruguayo era tan distinto al resto que la Constitución del 30, que era extremadamente rígida, prácticamente imposible de reformar, el proceso de reforma llevaba 6 años, los países latinoamericanos resolvieron el tema constitucional que todos tenían dando golpe de Estado. Sin embargo, el Uruguay en el año 12 inicia un proceso para reformar la forma de reformar la Constitución. Parece un trabalengua, pero fue eso lo que hizo. Y en el año 1912, reformando el proceso de reforma, inicia el proceso de la reforma que terminó siendo la reforma del 17. Y ahí nace
inicia un camino hacia la democracia. Es discutible, algunos dicen que es una democracia formal, para otros es una democracia plena. Bueno, eso es un tema que no tiene una conclusión única. Pero independientemente de la naturaleza de la democracia en nuestro país, hay algo que no se discute, que es la Corte Electoral. Y eso es en virtud de los ministros que han integrado la Corte. Algunos duran muchos años por un sistema puntual de elección que hace difícil la renovación pero eso también asegura una continuidad, o sea, no es una crítica, es algo positivo. Los funcionarios de la Corte, el particular sistema de integración de funcionarios, cómo se ingresa a la Corte. Aquellos que los funcionarios tienen que declarar con qué partido político simpatizan, una cosa curiosa, pero creo que le da una gran transparencia al sistema. Entonces yo creo que de los tres poderes que tiene el Uruguay, más toda la organización descentralizada, los gobiernos departamentales, las empresas públicas y los órganos constitucionales que se dicen, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso, de todo ese esquema que es muy amplio, el que jamás fue discutido fue la Corte Electoral. Nunca se habla de la Corte Electoral. Nosotros en clase, cuando damos sistema electoral uruguayo, que es muy complejo, bueno, le dedicamos el tiempo que se merece, claro, y después es un tema que la ciudadanía se entera de la existencia cuando estamos ante un acto electoral. Teniendo en cuenta la gran cantidad de competencias que tiene la Corte, que puede llegar a anular una elección y convocar a elecciones, porque los ministros así lo resolvieron, claro, se tienen que dar los fundamentos para eso. Entonces, la verdad que yo felicito a la Corte Electoral y estoy orgulloso de esa institución como parte del sistema uruguayo, que forme parte de nuestro sistema electoral y que el voto siga siendo en papel. Eso para mí es muy importante. Hay que dejarse, por lo menos nosotros en clase no somos partidarios del voto electrónico. El sistema electoral uruguayo, a los pocos minutos de cerrar las urnas, da el resultado y no se discute. Y ha dado resultados por menos de un 1%, incluso en localidades del interior ha dado resultados por 6, 7 votos. Y eso es una garantía absoluta, el papel. En lo personal, yo no tengo confianza en el voto electrónico y espero que la Corte, tampoco tengo noticia que lo hayan propuesto, pero espero que la Corte, con esta integración o con ninguna otra, sugiera nunca pasar al voto electrónico o a la urna electrónica, porque basta un corte de luz para dar por tierra todo un sistema electoral. Y finalmente, señor presidente, algunos diputados hicieron sugerencias. Y yo me voy a atrever a hacer una sugerencia. Incluso pensé si hacerlo o no, porque dije, es una especie de cumpleaños. Entonces, en un cumpleaños se puede hacer una sugerencia, o sea, se puede criticar el menú, y pienso que no. Pero es una sugerencia que suma. Y tiene que ver con los plebiscitos. La Corte es juez de elecciones, además el constituyente con sabiduría hizo una reacción un poco vaga, ¿no? Es juez de plebiscito y referéndum. Y que después el legislador llene eso, pero le dio la gran competencia de ser juez de referéndum y plebiscito, y bueno, y de las elecciones, por supuesto. Ahora, la pregunta que yo transmito a los ministros es si dentro de esa competencia de ser juez de plebiscitos y referéndum, no está dentro de las competencias de los plebiscitos, y mire que con esto terminamos, después la respuesta será no sé cuándo ni dónde, pero nosotros lo tratamos en facultad el tema. O sea que no estoy inventando nada y tampoco fue idea mía, fueron estudiantes hace unos años atrás. No está dentro del menú de la Corte Electoral prohibir un plebiscito. Es decir, así como los promotores de plebiscito presentan la papeleta para que la Corte Electoral lo apruebe, que no sé qué norma habilitante hay para eso, pero se hace,
Si la Corte Electoral emite una comunicación que dice apruébase el texto, es porque puede emitir una comunicación desaprobando el texto. Ahora, si se sugiere un plebiscito que sin perseguirlo, sin buscarlo expresamente, sin perseguir esa intención, sin pensado de esa forma, como un efecto no querido, atenta contra la continuidad de la República y contra el concepto de Estado de Derecho, ¿no es competencia de la Corte decir yo este texto no lo apruebo? Como juez de plebiscito, no como juez de plebiscito diciendo el porcentaje de sí fue tanto y el porcentaje de no fue este otro, que eso también es parte de ser juez de plebiscito, sino cuando uno presenta, por ejemplo, un texto de un plebiscito que va retroactivamente a cambiar un régimen de convivencia, un régimen jurídico y un régimen de propiedad 30 años para atrás. Es decir, se presenta un texto y dice, bueno, de 30 años hacia atrás, todo el régimen de propiedad cambia. Yo creo que la Corte Electoral, lo digo respetuosamente, como juez de plebiscito, tendría que un día, no sé cuándo, capaz yo no lo vea, animarse, entre comillas, desde el momento que puede anular una elección. Es más, la Corte ha anulado plebiscitos porque los textos se contradicen. Si uno se pone un texto que no sé, que se crea una monarquía y hay otro texto que se crea una teocracia y los dos salen aprobados porque puede suceder, bueno, como son incompatibles, la Corte lo anula y no hay reforma. Ahora, yo creo que la Corte debería estudiar, si no está dentro de su competencia, decir, bueno, yo este texto que se me presenta para su aprobación no lo apruebo. Porque las reformas constitucionales, históricamente, en todo el planeta y desde que existen, son hacia adelante. Bueno, de aquí en más, el régimen cambia y la ciudadanía resuelve. Pero como la soberanía reside en la nación y la nación es la que se manifiesta con el cuerpo electoral y bajar a tierra esas manifestaciones votando, y la nación votó en su momento un régimen jurídico para la República, y hablo de la República, no me gusta hablar del país, hablo de la República, de determinada manera, la Corte no debería permitir que otra nación, o sea, las personas que viven 30 años después, cambien 30 años para atrás un sistema que la nación, según la Constitución, estableció que así debía ser. Entonces, como el diputado Goñi hizo alguna sugerencia sobre el funcionamiento de la Corte, también el diputado Aita también sugirió, es decir, sugerencias positivas claramente, que yo acompaño, y en aras de sugerir para adelante, y en este homenaje, que es una buena oportunidad porque todos los ministros y algunos integrantes del Departamento Jurídico de la Corte es difícil que uno acceda directamente. Me parecía oportuno, siendo respetuoso, muy respetuoso de los ministros de la Corte y muy respetuoso de todas las personas que presenten una iniciativa de reforma constitucional por el procedimiento de la iniciativa popular, porque no persiguen lo que podía suceder, es un daño colateral, por eso lo aclaro. Si no estaría dentro de la competencia de la Corte, señor presidente, y termino, que la Corte pudiera decir, este texto no lo aprobamos, porque tiene la competencia para hacerlo, porque se los dio la Constitución al texto expreso cuando dijo que son jueces de elecciones, referéndum y plebiscitos, y que ser juez no implica solamente dar un resultado, sino impedir determinado accionamiento dentro de la materia electoral. Muchas gracias, señor presidente. Bueno.